Hola, hoy vengo a hablar sobre el factor de potencia, cómo corregir el factor de potencia, la importancia de la corrección del factor de potencia, las ventajas que nos trae y también qué dispositivos debemos usar para corregir el factor de potencia. Antes de empezar a hablar sobre el factor de potencia debemos tener algunos conceptos claros, que es la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia nominal. Pero bueno, la potencia como tal es el producto del voltaje por la intensidad que pasa por un dispositivo. Es la potencia consumida de un dispositivo, voltaje por intensidad. Y esta potencia se mide en watts. Esto es sencillo cuando analizamos circuitos de corriente continua, porque el voltaje y la corriente son continuos en todo el tiempo. Pero cuando pasamos a corriente alterna, el voltaje y la corriente vienen dados por ondas sinusoidales o cosinusoidales, como lo quiera llamar. La multiplicación de estas dos ondas es bastante complicada e incluso tediosa, y la potencia consumida es la integral bajo la curva de toda la potencia. Hacer esa integral es bastante complicado y depende del tiempo, entonces se puede volver bastante tedioso. Para esto los ingenieros se han creado un término llamado frecuencia compleja. La frecuencia compleja, cuando hablamos de complejos hablamos de fasores, y cuando hablamos de fasores hablamos de vectores. Resulta que la potencia compleja se puede ver como un vector. Un vector tiene magnitud y tiene un ángulo, y un vector también tiene componente en X y componente en Y. La magnitud se le conoce como potencia aparente. La potencia aparente es la potencia media que se puede consumir durante un periodo de tiempo. La potencia activa es prácticamente la potencia media que se consume durante un periodo de tiempo. Como dije, la potencia compleja tiene componente en X y componente en Y. Voy a hablar primero de la componente en X, o sea, la potencia real. Bueno, potencia real no, se le llama potencia activa. La potencia activa es la mejor de las potencias, la que todos queremos, la que se puede transformar en calor, la que usan las resistencias para hacer algo útil, un trabajo o lo que sea. Y la componente en Y es la potencia que casi nadie quiere, pero pues igual es necesaria. Se llama la potencia reactiva. La potencia reactiva se mide en voltiamperes reactivos. ¿Y qué es esto de voltiamperes reactivos? Voltiamperes, volt por ampere es igual a potencia. Volt por ampere es igual a vatios. Es como otra forma de llamarla para no confundir la potencia reactiva con la reactiva. Entonces estos son voltiamperes reactivos. Pero bueno, la potencia reactiva como tal, ¿quién la consume? La potencia reactiva aparece cuando hay algunos elementos en el circuito, como pueden ser inductores, capacitores, y esta solamente puede ser generada por fuentes y por capacitores y consumida por inductores. Entonces podemos saber que estos inductores son muy importantes en todos los aspectos, que pueden ser motores, ascensores o lo que se necesite. Están los inductores. Estos solamente consumen potencia reactiva para que puedan funcionar. Ok, pero entonces estas tres componentes las podemos ver como un triángulo llamado el famoso triángulo de potencia. Este triángulo de potencias, como sabemos, tiene un ángulo, y el coseno del ángulo es la relación entre la potencia activa y la potencia nominal. Entonces ya podemos estar viendo hacia dónde vamos. La potencia reactiva como tal es una potencia que muy pocas veces se quiere en algunos casos, y lo que queremos es hacer que esta potencia reactiva se reduzca. Al hacer que la potencia reactiva se reduce, el coseno del ángulo, o más bien dicho, la relación entre potencia nominal y potencia activa tiende a 1. Y cuando tiende a 1 es que se consume lo mismo de nominal que lo de activa. Y esto pues en algunos casos se requiere, ya que la reactiva solamente la consumen los inductores y no las resistencias, que son los que hacen el trabajo. Esto lo podemos ver más que todo con una analogía, y es la siguiente. En esta analogía se nos muestra una botella de cerveza o un vaso de cerveza. La cerveza es como tal la potencia activa, y la espuma de la cerveza es la potencia reactiva. Tú consumes solamente la cerveza, no consumes la espuma. Lo que haces es que el vaso prácticamente se limite a un consumo de cerveza y no puedas tomar toda la del vaso. Entonces, si la potencia activa es prácticamente igual a la potencia nominal, o sea, a todo el vaso, pues podemos consumir más cerveza, y esa cerveza pues prácticamente nos hará más felices. Esta es una pequeña analogía que no es totalmente cierta, pero pues nos puede ayudar a comprender lo que es el concepto de potencia reactiva. Ahora, lo que queremos es prácticamente disminuir el ángulo, o sea, llegar al factor de potencia a 1. Y para esto debemos modificar nuestros circuitos con diferentes elementos, ya que la potencia compleja viene dada por la ecuación B por I conjugado. Podemos darnos cuenta, si despejamos I, que la corriente es directamente proporcional a la potencia.
Entonces, al disminuir la potencia que estamos consumiendo, haciendo que la reactiva la produzca el capacitor o el inductor que conectemos, pues hacemos que la corriente baje. Como la corriente baja, hace que el consumo total sea mucho menor y que también pues la carga que tengamos conectadas pues tenga también más capacidad si es que se le necesita. Si no, pues no hay necesidad. Al disminuir la corriente, hacemos también que el cable que necesitemos para transportarla sea mucho menor, e incluso pues nos puede hacer abaratar los costos, ya que en el caso de Colombia tiene una penalización. En Colombia eso tiene una penalización, y es que si el factor de potencia es mayor a 0,8, vas a empezar a pagar la potencia reactiva como si fuera potencia consumida. Y esto es demasiado horrible, ya que si llevas más de un año sin arreglar tu problema con la electricidad, te van a empezar a cobrar el doble y el doble cada mes, doble. Por hambre, pues terminamos pagando una barbaridad por un problema que pues se puede solucionar bastante fácil con un ingeniero eléctrico de confianza, y pues podríamos llegar a incluso bajar nuestros costos de consumo. Ahora, para este video no tiene como objetivo principal el factor de potencia, sino observar cómo varían las magnitudes, el factor de potencia, las magnitudes de la corriente, el voltaje, el factor de potencia en nuestra carga cuando variamos la capacitancia. En este caso pues tendremos el siguiente problema. El ejemplo nos dice así: tenemos el siguiente circuito con una fuente de tensión con 122 volts RMS. Cuando son volts RMS se refiere a la tensión eficaz de la fuente. Tendremos una impedancia de línea y una carga que viene por una resistencia y un inductor. La impedancia de línea representa nuestro cable conductor que está conectado a la carga, ya que si hay muchas distancias el cable no va a ser ideal y su resistencia e inductancia va a ser representativa. Y resulta que para dejar el factor de potencia en 1 de esta carga se le añadió un capacitor, el capacitor ideal, con una magnitud de 0.22 milifaradios. Nuestro problema se nos pide observar cómo varía la tensión o la magnitud de la tensión de la carga cuando variamos la capacitancia. Y es que sí, si le agregamos el capacitor, la tensión de la carga va a cambiar. Nosotros como ingenieros debemos ver qué capacitor se nos adapta mejor a nuestras circunstancias, dependiendo de con cuánta tensión trabaja eficazmente nuestra carga. Elegiremos el capacitor. Pero bueno, también se nos pide la magnitud de la corriente de la fuente de tensión y las pérdidas de potencia en los conductores cuando variamos el valor de la capacitancia entre 0.1C y 2C, o sea 0.1 veces la capacitancia ideal y 2 veces la capacitancia ideal. Comenzaremos viendo cómo se comporta la magnitud del voltaje cuando variamos la capacitancia, y observamos que el voltaje se maximiza hasta un punto que es 119.02 y después empieza a bajar. Estos cambios de voltaje con respecto a la capacitancia pues son bastante pequeños, pero pues igual lo podremos llegar a considerar. Ahora, para la segunda gráfica tendremos que la magnitud de la corriente de la fuente va a llegar a su punto mínimo cuando la capacitancia es nuestra capacitancia ideal o la que habíamos conectado, y la corriente aumentará si aumentamos o disminuimos la capacitancia ideal. Y ahora, para nuestra siguiente gráfica analizaremos la potencia activa consumida por la línea. Y es que sí, como era de esperarse, la potencia activa que consume nuestro cable conductor llegará a un punto mínimo de 40 watts cuando nuestra capacitancia es la ideal. Aumentará cuando la capacitancia aumente o disminuya respectivamente. Y para nuestra última gráfica es la gráfica del factor de potencia. En esta última gráfica, a medida que la capacitancia aumenta el factor de potencia hasta llegar a su punto máximo, que es 1, en la capacitancia ideal. Comenzará a bajar, pero esta no es una bajada de por sí. Lo que significa es que el factor de potencia pasó de ser en atraso a ser en adelanto. Entonces, para finalizar el video, pues les voy a dejar unas conclusiones que hice, y es que si corregimos el factor de potencia para este caso, estaríamos bajando un poco más la corriente. Entonces al bajar la corriente, estaríamos haciendo que el cable que necesitemos sea incluso de menor calibre. ¿Y qué hacer de menor calibre? Obviamente el cable es bastante caro. Al ser de menor calibre, pues disminuye nuestro precio
y podemos hasta cambiar la instalación, pero pues esto es un poco más arriesgado, pero bueno, es algo ahí. Otra ventaja que nos conlleva esto es que al cambiar el factor de potencia, pues ahora la potencia activa de la carga pues puede ser mayor, y entonces estaríamos haciendo que nuestra fuente entregue una mayor potencia activa de la carga, si es que lo queremos, claro. Y por último, estamos haciendo que nuestro factor de potencia suba a casi 1 o prácticamente 1, y que pues no nos cobren ese horrible penalización que tenemos en Colombia, que es bastante feo en el caso de las industrias. Y pues creo que eso sería todo por hoy. En la descripción les voy a dejar el enlace de mi proyecto de investigación completo, por si lo quieren observar y quieren ver los análisis que hice. Y también les voy a dejar el enlace de un canal de YouTube que se llama Circuit Plus, que si estás comenzando nuevo en esto de la ingeniería eléctrica y quieres un buen canal para que estudiar o algo, pues es demasiado buena la explicación del profesor. Eso sería todo, pues no olviden que ahí les dejo el proyecto de investigación por si lo quieren ver, y pues espero que les haya gustado el video, que hayan entendido, que hayan un poco mejorado en cuanto a lo que tenían en concepto sobre el factor de potencia, y pues que hayan podido disfrutar prácticamente de lo que estoy haciendo. Muchas gracias y nos vemos.